Dios les bendiga, hermanos. Quiero darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido estar con vida, con salud, nos permitió terminar el año en la iglesia y nos permite continuar aquí en su casa. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar con vida? Lo que Dios nos preste, pero cada día que Dios nos dé vida me gustaría seguirles viendo, seguirles saludando. Para cada uno de ustedes se tiene un cariño especial, los amo, con muchos de ustedes crecí y muchos de ustedes me vieron crecer. Entonces hay un cariño, somos más que una iglesia, una familia, y es para mí un placer, un gran privilegio el predicar. Le agradezco a Dios la oportunidad, le agradezco a mi pastor la oportunidad y la confianza de prestarme el púlpito. No estoy aquí por ser mejor que ustedes ni nada de eso, no soy ningún santo. Mi esposa podría detallar cómo soy al 100%, pero estamos aquí porque hemos aprendido de Dios y lo que he escuchado y lo que he aprendido de Dios nos da la oportunidad de compartir. Espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas como lo fue para mí en el momento en el que lo estuve pensando, analizando. Es el momento en el que Dios habla a mi corazón y después de sentir esa emoción de decir, eso es lo que toca predicar, dices, ojalá y a la iglesia también le sea de la misma agrado, de la misma edificación y ojalá y así como a mí me sirvió el pensarlo, es un pensamiento que he traído en los últimos días, lo platiqué también hace poco en una reunión, pero es esa parte de hablarlo y de hablarlo con alguien que conoce de Dios, es para mí un gusto y decir, ojalá y también al hermano le sirva lo que a mí me ayudó. Ojalá y para ellos también sea de bendición como para mí ha sido de bendición el pensarlo, y esperemos que sea lo más claro posible. Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que vayamos a nuestra lectura. Vamos a abrir por favor Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. El que lo encuentre se va parando por favor, por respeto a la palabra de Dios, para dar pie a esta lectura. Marcos 6, 1 al 6. Como es una lectura corta, vamos a leerlos todos juntos en una sola voz. Dice así: Salió Jesús de allí y vino todos juntos, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, a ti sea la honra y la gloria, mi Señor, solo tú la mereces. Te agradecemos, mi Dios, porque tú has sido bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos cuidas en toda la semana y porque nos permites llegar a tu casa. Te pedimos, mi Dios, que en esta tarde te hagas presente en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que cada uno, Señor, escuche lo que necesita escuchar, que salgamos edificados y bendecidos de este lugar. Te agradezco, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que limpies mis pecados y que perdones todas mis faltas. No soy digno de hablar, Señor, del mensaje de tu palabra, pero te agradezco, Dios, esa gran bendición. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien le debemos todo lo que tenemos, Padre. Gracias por él, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a leer, por favor, Salmo 139. Ahora sí, todos en su lugar. Salmo 139. Voy a leer del 1 al 10. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Leemos este salmo y entendemos lo siguiente: la presencia de Dios está en todos lados. Él nos guarda, Él nos guía, Él nos observa, Él está presente en cada uno de los sitios a los que yo voy, en los que yo recurro, en mi trabajo, en mi casa, en el camino. Siempre Él está con nosotros. Eso a Dios le da uno de sus grandes, para nosotros es una gran cualidad, el saber que nuestro Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares. Y este versículo, dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu presencia? Porque él sabía que está Dios en todos lados. Nuestro Dios no tiene límites, y este es el mensaje que hoy quiero compartirles. ¿Qué es lo que limita a Dios? Si Él está en todos lados, si Él es todopoderoso, si no hay nada que se esconda, entonces, ¿qué es lo que puede limitar a Dios? El salmo que nosotros leemos, entendemos que se habla de un Dios tan grande, tan poderoso, que no hay nada que se le pueda esconder. ¿Cómo entonces puede haber algo que lo limite? Si nosotros vamos ahora a la siguiente lectura, Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nuestro Señor Jesucristo es el que tiene el poder de toda la creación. Él no nada más es omnipresente, Él es todopoderoso. Él tuvo el poder para crear cada una de las cosas que tú y yo podemos ver. No hay algo que tú puedas ver que Dios no lo haya formado para nosotros. Pudiéramos ver quizás un auto, y Dios no vino a preparar un auto, pero toda la materia que compone un vehículo, Dios nos la puso. Y a nosotros nos dio la inteligencia para poder desarrollar ese carro y que hoy andes en él. Cada casa en la que tú vives está hecho con material que Dios creó. El hombre lo único que hizo fue, con la inteligencia que Dios le dio, trabajarlo y poderlo hacer y formar para que tú y yo hoy tengamos un hogar, algunos hasta con ciertos lujos. El decir que a lo mejor en mi casa no entra el frío porque puse un tipo de material que es aislante, y cada uno tiene diferentes formas de utilizar el material conforme a nuestras posibilidades. Pero vivimos en algo en el que, si tú te pones a pensar, Dios lo hizo todo. Tus zapatos está hecho de un material que Dios puso en la tierra. Todo. No hay algo que tú no puedas pensar y digas, eso lo hizo el hombre. Dios todo nos lo puso. La tela que tú hoy vistes viene de algún lugar. De hecho, las telas más finas son de los animales, y tristemente, bueno, les tocó. El hombre los utiliza para poder vestir, y no es malo, porque Dios por algo les dio ese tipo de pieles. De hecho, cuando el hombre cae en pecado, Dios viste al hombre con pieles de animales. Lo malo es que ahora el hombre ha lucrado y la avaricia ha acabado con lo que Dios hizo bien. Y a lo mejor lo que todavía pudiéramos seguir disfrutando hoy en día, muchos animales se están extinguiendo, pero ya es a causa del pecado del hombre. Pero sus pieles también tenían un propósito. Todo lo que hoy conocemos fue creado por nuestro Dios. Nuestro calzado, nuestra ropa, nuestras casas, nuestros autos, todo tiene material que Dios puso en este mundo para que fuera trabajado. Dios le dio al hombre la facultad de labrar la tierra. Trabaja con lo que te estoy dando. Los alimentos que consumimos, Dios nos los puso en la tierra. Llámese vegetales, frutas, carnes. Todo está hecho por nuestro Dios y puesto para los hombres. Y el hombre tiene la tarea de trabajarlos. Cada quien decide cómo come carne. A algunos les gusta en diferentes tipos de cortes, diferentes grosores. A algunos les gusta muy cocida, a otros no.
A mí me ha tocado en mi trabajo últimamente tener la oportunidad de ir a unos restaurantes muy caros y digo, ay no hombre, qué desperdicio de dinero lo que cobran aquí, ni cocen bien la carne, pero para ellos está bien. Y les dices uno, bien cocido, pero bien cocido, con tal de que vea la carne como a veces yo la preparo, y no, todavía se le ve sangre y así de que, gracias. Y yo, no hombre, a lo mejor estamos comiendo 5 personas, con lo que me voy a gastar en cooperar de esto, le hago una comida a toda mi familia y la carne queda mejor. Cada quien decide cómo se come la carne que tenemos, pero todo está puesto en este lugar por nuestro Dios. Entonces, ¿qué no nos ha dado Dios? Nos ha dado nuestros vestidos, nos ha dado nuestros alimentos. Nada ha limitado para que tú hoy puedas gozar de tantas cosas. Pero más que ese poder que Dios utilizó para la creación, que lo limité a cosas muy sencillas, pero esta parte en la que lee el versículo decimos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es un versículo que te da la posibilidad de analizarlo y estudiarlo, porque te está diciendo que cada una de las cosas que componen nuestro universo está creada por nuestro Dios. Hoy nosotros tenemos conocimiento que existe este universo con diferentes planetas, cada planeta con cierta cantidad de lunas, un sol en el cual giramos y cada año le damos la vuelta y es un ciclo y todo lo conocemos, pero por misma ciencia se entiende que el universo en el que vivimos, que la parte del universo en el que vivimos es tan pequeña y podría ser muy amplia. Y lo creo porque Dios no tiene límites. Y si Dios dice que Él hizo los cielos y que Él hizo todo lo que lo compone, pues claro que debe ser maravilloso, claro que debe ser hermoso, debe ser algo grandioso que ni siquiera nuestro entendimiento va a alcanzar a comprenderlo. ¿Para qué lo vemos? Si con lo poquito que alcanzamos a ver ya estamos creando y formando cuánta cantidad de dioses y de marcianos y de creencias, imaginen si Dios hubiera abierto la capacidad un poco más, nos perdemos totalmente. Pero con lo que Dios nos ha permitido ver, me alcanza a entender que es maravilloso su creación. También dice que hay una parte visible e invisible, o sea, que en nuestra propia vida, en la que tú estás, en mi vida, hay cosas que no ves, hay cosas que vemos, hay cosas que puedo palpar. Yo puedo hoy tocar a Samuel, yo puedo hoy tocar a Miguel, yo puedo ir a abrazar a mis amigos, pero porque los veo. Pero la Biblia explica que también en nuestra vida nos rodean cosas invisibles. Él nos dijo y nos dio una promesa que mientras nosotros estemos confiando en Él, Él va a mandar a sus ángeles para que nos guarden y que vamos a estar protegidos por ese abrigo tan extenso y tan caluroso en el que Él nos va a proteger y guardar. ¿De qué nos guarda? De peligros, de cosas que no vemos, de cosas que no podemos tocar. Pero Dios, en su inmenso poder, piensa en que tú necesitas ser guardado y protegido aún de lo que no ves. Y Él nos ha guardado y su poder no se ha limitado a seguirnos cuidando hasta el día de hoy de aún las cosas invisibles. Dice aquí, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Dios. No importa la cantidad de ángeles y cuántos niveles hayan y jerarquías tenga cada uno de ellos, Dios los creó a todos. Y ese Dios todopoderoso del que les estoy hablando y diciendo, su poder no lo limita ni siquiera en esta creación. Aún en nuestra forma de ser, en mi manera de comportarme, Dios sabía que yo necesitaba ser salvado y su poder fue tan grande, su misericordia fue tan grande que encontramos nosotros en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay nada que limite el poder de Dios,
que aún viendo la condición en la que estaba el hombre, es tan grande su poder y su amor que no tiene límites, no tuvo un límite, que Él mismo, si era necesario salvarnos, Él mismo vino a salvarnos. Y esa obra que se platicaba y se conocía por los profetas tomó forma cuando Él vino a la tierra hecho carne, hecho semejante a los hombres, dice, y aún estando, eso habla de lo humillante que fue, y aún estando ya en una condición humillante, se humilló más todavía, y la muerte en la que Él tuvo que pasar fue tan triste y tan lamentable, pero tan necesaria. Pero todo eso es porque muestra que a Dios no lo limitaba nada. Él vio a su humanidad, Él vio a su hombre, Él vio a su creación perdida y condenada, que no hubo algo que lo pudiera detener para salvarlos. Y es que la forma en la que nosotros vivimos hoy en día, yo veo mi vida, veo la vida de mis hermanos, veo la vida de mis amistades, y realmente creo que el hombre no ha cambiado. Seguimos olvidándonos de Dios en nuestras decisiones importantes. Seguimos tomando acciones conforme a lo que creemos correcto. Vivimos planeando una vida en la que nosotros mismos nos hundimos más cada día. A veces de una deuda saltamos a otra y a otra y a otra. Y después decimos, Dios, ya no puedo, pero a la hora de que nos endeudábamos, pues no le preguntamos. Tenemos problemas con nuestras esposas, con nuestros esposos, y todo esto también pasa por a veces la forma en la que nos casamos. La mala decisión de no poner a Dios nuestro futuro. Nos quejamos de la vida que llevamos, de los problemas que tenemos, de las cosas en las que hoy estamos batallando, pero realmente pienso y es mi culpa. Es porque en mis decisiones Dios no estuvo. Y yo creo que así como a mí me pasa, les pasa a ustedes y les pasa a todos los hombres que han vivido. Y si Dios no hubiese tomado al lugar de tomar esa forma que dice la Biblia de siervo y humillarse, seguiríamos condenados. Porque no creo que por voluntad propia hubiéramos cumplido la ley de Dios para de esa forma guardarnos. Y como Enoc, que dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios 300, no creo que hubiéramos tenido el comportamiento de Enoc. No creo que hubiéramos tenido la fuerza que tuvieron esos grandes hombres. Porque aún los hombres más grandes que la Biblia nos muestra también fallaron, también pecaron. Si aquel hombre que era visto conforme al corazón de Dios, ese hombre que Dios eligió, que Dios guardó, que Dios lo utilizó desde pequeño, él mismo describe cómo en su juventud atacaba a los osos, atacaba a leones, y de esa forma guardaba las ovejas de su padre, y si era necesario mataba a aquellos animales salvajes. Y después ese hombre le toca estar en una pelea con un gran gigante, y ese gran gigante, burlándose y blasfemando en contra de Dios, a él le hierve la sangre, le molesta que esté pasando eso, y en el nombre de Jehová va y pelea y vence a aquel gigante. Aún ese hombre grande, maravilloso, que fue adorado por su pueblo, amado por ellos, incluso hasta cuando todavía no era rey, se le amaba más que al propio rey, se le adoraba. Entraba él con sus guerreros y le decían, David mató a 10,000 personas, David es el mejor guerrero, lo exaltaban. Ese hombre que fue tan grande y que vivió tanto en la presencia de Dios, también falló, también se equivocó, también cometió un asesinato. ¿Qué le espera a mi vida? Si Jesucristo no hubiese venido, yo creo que todos nosotros estaríamos perdidos. No tendríamos la vida que hoy tenemos. Porque el conocimiento de Cristo, la salvación que un día llegó a nuestra casa, no nada más salvó tu vida, hoy en día salvó a tus hijos. Porque ponte a pensar, ¿dónde hubieras estado si Jesucristo no hubiera salvado a tus padres o a tus abuelos o a ti si fuiste el primero? No tendríamos la vida que hoy llevamos. Nuestros hijos no amarían a Dios, no conocerían a Dios, no hablarían de Dios.
Y es triste. He visto en diferentes niños, mis hermanas, ya se los he dicho, ustedes lo saben y están orando por eso. Mi hermana y mi esposa están haciendo reuniones de niños ya en 2 sitios. Y yo a veces nada más escucho lo que ellos dicen, no participo en las clases, pero son niños. Uno le dijo a mi hermana, hermana, yo no sé qué sería de mi vida si Jesucristo no me hubiera salvado. Son niños que apenas están conociendo a Dios. Pero eso llegó porque Dios no tuvo límites. Hoy en día tú puedes dar las gracias a Dios porque Él no se limitó a salvar a tu padre, a salvar a tu madre, a salvar a tus abuelos, a salvarte a ti. Su poder se extendió, su gloria, su misericordia, su amor llegó hasta tu generación y hoy en día estás aquí. Entonces, ¿qué limita a mi Dios? Hay 2 cosas que no permiten que el poder y la grandeza de Dios trabajen. Lo decía hace un momento, David cayó en pecado. Vamos a ir a 2 de Samuel. Capítulo 12. En este capítulo Natán está amonestando a David y le está explicando que él fue ese hombre que teniéndolo todo, por algo cayó en pecado cuando Dios le había puesto a él todas las riquezas, todas las mujeres, todo lo que él pudiera tener, porque era el rey. Aún así él fue y le quitó a aquel que tenía poco lo que tenía. Y no nada más con eso, fue y mató a aquel hombre, se quedó con su mujer y Natán lo está amonestando. Y Natán le está diciendo a David cada una de las cosas que está haciendo mal o que hizo mal. Y dice en el 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Cómo es posible que todo lo que Dios tenía para David, y dice la Biblia, te podía dar todavía más cosas? Podía hacer que la espada dejara de pasar por tu familia y que a partir de tu generación ya no habría más guerras y tu generación tras generación vivieran en paz. Pero ¿cómo fue que tú cortaste todas las bendiciones que yo tenía para ti? Te pude haber añadido aún más, le dice el profeta, las palabras de Dios a David. Te podía dar más porque mi Dios no tiene límites. Dios puede darnos más y más y más y más y más. Pero a causa del pecado que David había hecho, se cortó lo que él tenía para él. El plan de bendecirlo, el plan de haber acabado con las guerras, dice la Biblia en versículos antes, que pudo haber quitado la espada de sus generaciones. El plan de que ya no habría guerra entre Israel pudo haber cambiado, pero David decidió caer en pecado. El pecado del hombre hace que Dios haga una pausa en los planes que tiene en nuestras vidas. Haga una pausa en las bendiciones que Él quería darnos. En Isaías 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios pierda poder, no es que Dios quite su magnificencia o que su gloria se le vaya, para nada. Su poder y su mano sigue extendiéndose aún más. Pero cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay pecado en la vida de la persona, cuando hay pecado en el hogar, cuando hay pecado en mi vida, se acaba la bendición de esa comunión con Dios. Dios tiene tanto para nosotros, a Dios nada lo limita, Él es el dueño de todo lo que tú puedes ver. Pero cuando tú estás en pecado, limitas las bendiciones que Dios te quería dar. Cuando tú estás en pecado, limitas lo que Dios tenía para ti.
Cuando tú disfrutas, cuando tú estás haciendo algo lo malo delante de Jehová y no cambias y no lo dejas y lo practicas, entonces de esta manera la bendición que tenía para ti Dios es acortada. No su mano, porque Él sigue siendo todopoderoso, porque Él sigue estando en todos lados, porque no pierde absolutamente ninguno de sus atributos, pero las bendiciones que te quería dar las limita. El pecado no limita el poder de Dios, pero limita que actúe en mi vida. Limita que Él ya no pueda magnificarse y presentarse y que yo pueda ser utilizado por Él. Porque cuando yo estoy en pecado hago que su oído se aleje. Porque cuando estoy en pecado hago que mis oraciones ya no le lleguen a su presencia. Porque cuando estoy en pecado ya no permito que Él me escuche. Y que esos momentos que yo pasaba con Él en oración los acabe, los arruine, los termine. Y muchos de los que hoy estamos aquí hemos vivido tantos años, meses, días con pecados abrazados y hemos limitado las oraciones que teníamos para Dios. Queríamos a Dios presentarle algo, queríamos a Dios externarle mi petición, quiero a Dios decirle que me ayude, quiero a Dios decirle que venga a salvarme, que salve la enfermedad de mi hijo, pero yo estoy en pecado. ¿Cómo puedo esperar que Dios actúe en mi vida si no estoy haciendo lo bueno delante de Él, sino que disfruto lo malo? Sino que a escondidas vivo en pecado, creyendo que de Dios me puedo esconder, creyendo que de Dios, de Él nadie me va a ver. Se nos olvida que Él es todopoderoso y de su presencia no nos podemos ir. Él está en todos lados. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos contar hoy cuántos pecados seguimos disfrutando, practicando? A veces con dolor, pero aún así lo sigues haciendo. A veces creemos que pecado solamente es aquel que comete adulterio o fornicación. Pecado es desde que maltratas a tu esposa. Pecado es desde que estás endeudándote por todos lados sin recurrir a Dios. Pecado es cuando te estás enfocando tanto en tu trabajo que te olvidaste de Dios. Pecado es cuando te dejó de apasionar cantarle a Dios. Pecado es cuando dejaste de orar con un corazón sincero. Pecado es cuando tú te olvidaste de ir a la iglesia. A veces decimos que pecado solamente son ciertas cosas, pero el pecado es simplemente dejar a Dios a un lado, por cualquier otra cosa, la que sea, y desde ahí estamos pecando. ¿Cuántos de nosotros desde hace meses o años pusimos a Dios en tercer lugar? Muchas generaciones, y más la generación que hoy se conoce como los millennials, creen que Dios, y lo ponen, si le preguntaran a un joven en qué lugar está Dios en tu vida, claramente y sin temor a equivocarse te dicen que en el último. Muchas generaciones hoy no tienen a Dios como prioridad, pero se entiende, porque ellos no han disfrutado del amor de Dios, no le han dado la oportunidad a Dios de presentarse en sus vidas. Pero tú que ya lo disfrutaste, tú que ya pasaste por ese proceso de enamorarte de Dios, de disfrutar las alabanzas, de disfrutar la predicación, de disfrutar venir a la iglesia, ¿cómo es posible que lo hayas olvidado? Pecado no nada más es aquel que va y roba un banco. Pecado es aquel que también en su trabajo no hace lo correcto, que por cualquier razón infringe leyes. Eso es pecado. Pecado es aquel hombre que no reporta sus gastos como deben de ser. Pecado es aquel hombre que no va a trabajar, se va a otro lugar, le miente a su esposa. Pecado es aquel que a su jefe le dice que ya hizo lo que tenía que hacer y no lo ha cumplido. Pecado es aquel que en su trabajo pierde el tiempo y no está haciendo y enfocado en totalmente su trabajo, sino que hace otras actividades. A veces creemos que pecado solamente es caer en adulterio, robar y matar. No. ¿Cuántos de nosotros en nuestro trabajo hoy practicamos lo malo como si fuera algo normal?
¿Cuántos de nosotros vivimos una mentira en todos lados? Y desde ahí limitaste el poder de Dios en tu vida. Desde ahí que tú le digas a tu hijo una bendición, a lo mejor no sirve de nada, porque has acortado el poder de Dios en tu vida. Pero Dios sigue haciendo milagros en otros lados, pero en tu vida, por tus pecados, ya no actúa igual. Por misericordia te guarda, por misericordia te levantas otra vez, por misericordia vas a ese trabajo de nuevo, por misericordia regresas a tu casa, por misericordia sigues aquí esperando a Dios a que un día tu oído ponga atención y deje de practicar su pecado. Pecado también es olvidarse del altar y creer que no ocupas pasar. Eso es soberbia, altivez. Cuando no hay humillación, también estás en pecado. Y entonces, ¿cómo queremos que Dios siga haciendo milagros? Y ese Dios tan grande y creador de todo, ¿cómo lo queremos ver manifestado? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? Mi Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Lo podemos ver en la vida de niños. Dios no se ha limitado a que porque la iglesia Maranata 20 personas están en pecado. No, Dios sigue utilizando a la iglesia porque hay otras 80 que quieren tener todavía comunión con Dios. O tristemente podría ser al revés, 80 en pecado y 20 en comunión con Dios. Dios se deja de presentar en tu hogar, Dios deja de trabajar en tu vida, Dios deja de hacer las cosas que a Él le gusta hacer, que es glorificarse y hacer maravillosas y cosas imposibles, y que tú te admires cada vez que lo notas, porque estás en pecado. Hay otra acción que también hace que el poder de Dios se limite a actuar. Vimos en nuestra lectura Marcos capítulo 6. Lo leo, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene tantas cosas? Estas cosas. ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judás y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y el 5, lo leemos todos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Todos la primera parte. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué no pudo hacer milagros en ese lugar? ¿Por qué, si Él es el Dios Todopoderoso? Y aquí está hablando Jesús, el mismo que en Colosenses dice que creó todo y que por Él todas las cosas fueron hechas. ¿Por qué no hizo milagros? ¿O por qué la cantidad de milagros fue muy pequeña en Nazaret? En el 6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Cómo hacer milagros si no había fe en ese lugar? ¿Cómo manifestar su poder si en ese lugar no había fe? Y eso es lo que limita hoy en día a nuestro Dios, la poca fe con la que vivimos, la poca fe con la que andamos, la poca fe con la que cantamos, con la que venimos a este lugar.
todo lo hacemos con casi nada de fe. Cuando no hay fe en el cristiano, entonces, de esta manera, el poder de Dios deja de actuar. Ese mismo Jesús había hecho milagros. Ese mismo Jesús, la Biblia dice que no habría no habría libros para poder escribir cada uno de los milagros que Él dijo, que Él hizo. Son tantos que no se pudieron escribir, solamente los que los discípulos consideraron por medio del Espíritu Santo más importantes, pero en realidad no hay libros que puedan describir la cantidad de milagros que se conocieron, porque Jesús también acostumbraba a apartarse y también pudo haber hecho milagros sin que nadie lo viera. Él no hacía milagros para que la gente los notara, Él hacía milagros para mostrar el poder y la gloria de Dios, pero sus obras, sus milagros actuaban en base a la fe. La Biblia explica que una mujer dijo: si tan solo tocaré su manto, y entonces fue y tocó el manto y sanó. Y lo que sanó a esa mujer, lo que Dios vio en ese momento, fue la fe de esa mujer que dijo: no es necesario que toque mi cabeza, que me unja, que me meta en el lodo, que me meta en un estanque. No, con tocar el manto. Y esa fe fue la que agradó a Jesús y sanó a aquella mujer. La fe, cuando Dios la ve, es la que lo hace obrar, es la que lo hace enamorarse, es la que lo hace actuar, es la que Él hace que se presente. Pero cuando hay fe y ese Dios sigue agradándose de la fe de la iglesia, es el Dios que sigue esperando que tú muestres un poquito de fe en lo que necesitas. No está Fabricio aquí y quiero contarlo. Me lo contó en la mañana, yo ya lo sabía, platiqué con él, me lo contó Griselda, yo ya lo había escuchado por Vanessa, pero les quiero contar lo que pasó a este joven. Y en la iglesia estuvo orando por él los jueves. Él me explicaba en la mañana y me sorprendía cómo hablaba. Trae una válvula en su cabeza porque le estuvieron drenando líquido. Él estuvo en estudios, estuvo en algunas operaciones meses atrás, casi diciembre y enero. Y lo que él estuvo pasando fue algo muy duro. Es un joven que apenas lo están acompañando sus padres. Él está aquí desde adolescente. Yo creo que tiene algunos 3 o 4 años asistiendo a la iglesia. Por cuestiones de trabajo no puede venir todos los domingos, pero tengo entendido que está viniendo todos los jueves. Sí, es así, ¿verdad, hermano Dani? Él está pasando por un proceso difícil. Sin embargo, bueno, y la iglesia lo sabe, se le dio una despensa hace poco que se pudo juntar. Gracias, hermanos, por su corazón de siempre dar. Él tenía 2 posibilidades después de los estudios que le hicieron. Uno era que tuviera un tumor en la cabeza y el segundo que tuviera quistes en la cabeza. En cualquiera de las dos, la razón era una cirugía. La diferencia era cómo iba a ser la cirugía. Pero si uno se preocupa cuando trae una cortada, cuando traemos algo más sencillo, cuanto más en el cerebro, en la cabeza, podía él perder sus movimientos, él podía quedar hasta paralítico. Él le platica a Griselda que estuvo orando, que estuvo pidiéndole a Dios por eso. Y le decía a Gris: estoy muy asustado, tengo mucho miedo, ora por mí. Gris, ora por mí, por favor. Y la iglesia estuvo orando también. Pero después dice Griselda que le sorprendió un cambio, que después dijo: no, Gris, yo ya estuve hablando con Dios, ya oré a Dios, yo ya estuve toda la noche, me la pasé orando, casi una noche completa me la pasé orando con Dios, y le dije al Señor: Señor, lo que tú quieras, Señor. Si me vas a llevar, que sea porque tú quieres. Señor, si me vas a sanar, que sea porque tú quieres. Señor, si me van a hacer una operación u otra, la que tú quieras, lo que tú decidas hacer en mi vida, yo lo acepto, yo así estoy preparado. Y en ese instante estoy muy, muy seguro, porque así trabaja mi Dios. Cuando tú le muestras esa fe de decirle: Señor, mi vida está en tus manos, Señor, y a partir de este instante yo ya no puedo, lo que tú quieras. Porque él decía que el miedo, la preocupación, todo lo que él sentía ya no lo dejaba dormir. Pero cuando él dijo: lo que tú quieras, Dios, él sintió una paz, se sintió tranquilo.
cuando fue a los estudios le dieron el resultado que no tenía nada, que él no tiene nada. Pero es que Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue trabajando, Dios sigue manifestándose. Pero cuando Dios trabaja es cuando yo le muestro mi fe y le digo: Señor, lo que tú quieras, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras dármelo, pero cuando tú quieras. Si no me lo vas a dar está bien, si me lo das también, pero Señor, que se haga lo que tú quieras. Cuando tú dejas que la fuerza, la voluntad, que la obra de Dios sea como Él la quiere hacer, es cuando Dios se agrada, cuando tú muestras ese pasito de fe que Él pide. No necesita que tengas muestras de fe o algo. Él dice en la Biblia que con un grano de mostaza, si de ese tamaño fuera nuestra fe, moveríamos montañas. No nos pide gran fe, no nos pide una fe en la que te metas al fuego y demuestres que creíste o no. Él solamente pide un poquito de fe. Cuando tú veas que esa fe que tienes en tu vida la has disminuido, cámbiala y empiézale a decir: Señor, mi problema está en tus manos, haz lo que tú quieras, Señor. Que se empiece a hacer como tú quieras, que se empiece a hacer cuando tú quieras. Es cuando Dios va a manifestar su gran poder que Él tiene, porque Dios sigue haciendo milagros. Pero la iglesia ya no cree. La iglesia ya no tiene fe. A la iglesia se le olvidó que Dios es el creador del universo y que todas las cosas por Él subsisten. Nuestro Dios sigue siendo grande, sigue siendo poderoso, sigue siendo maravilloso, y su poder no se ha limitado. A pesar de que no tengo la fe suficiente, con poquita fe Él se manifiesta. Dice la Biblia que Nazaret no hizo milagros porque Jesús se asombró de la incredulidad de esos hombres. Porque ya no hay milagros en Maranata, porque hay incredulidad entonces. Porque ya no hay milagros en tu casa, porque hay incredulidad también. ¿Por qué no hay milagros en tu trabajo? ¿Por qué no subes de puesto? ¿Por qué no te alcanza el dinero? Porque no tienes la fe suficiente para dejarle tus problemas a Dios. ¿Por qué tus enfermedades no se van y se van y sigues batallando y batallando y batallando? Porque no has tenido la fe suficiente para dejarle a Dios esa salud que necesitas. Nos enfermamos y lo primero que hacemos todos, creo que todos, es ir de inmediato al doctor, buscar a nuestro médico de confianza, y no está mal. Pero si antes de ir a ese doctor nos pusiéramos de rodillas y le dijéramos: Señor, lo que tú quieras hacer, se harían cosas grandes. Pero como nos falta fe, ya no hay milagros. Andamos batallando con salud, con enfermedades crónicas, con tantas cosas, pero no nos hemos puesto de rodillas a decirle al Señor: Señor, como tú quieras hacerlo, Señor, pero quítame esto que me estorba, porque quiero hacer esto para ti, y esto para ti, y también esto otro. No tenemos fe. De todo corazón le pido a Dios que a ese joven que salvó y que le mostró su poder, que siempre lo guarde, y que un día ese joven pueda manifestar y gritar a todo el público lo que Dios hizo en su vida, porque eso es algo que se debe contar. Pero Dios no ha hecho milagros solo con él. Dios te salvó a ti, hermano, de cómo vivías, de cómo andabas, de a lo que te dedicabas, y Dios cambió tu vida. Dios cambió tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de comportarte, tu forma de tratar a tu esposa. Mujer, Dios cambió tu forma de ver al hombre que tienes. Dios cambió el amor que tenías por él. Dios ahora te hace verlo diferente. Pero todo es cuando Dios se manifiesta en tu vida. Pero no pasa cuando no tienes fe. Pero no pasa cuando estás en pecado. Pero no pasa cuando no permitimos que el poder del Dios tan grande que conocemos se manifieste. Nos falta fe, nos falta santidad, y con estas dos cosas la iglesia haría grandes cosas. Hay muchos planes, muchos proyectos, sin pensar que este próximo año viene cada vez más complicado. Más enfermedades, más muertes, más guerras, más hambrunas, más desempleo y tantos problemas. Pero nuestro Dios sigue siendo aún más grande que cada situación que vivamos. Pero si este año lo vivimos con fe, lo vivimos con santidad, van a ver que vamos a llegar al próximo, si así Dios lo permite, disfrutando y agradecidos con Dios por un 23 bendecido. Pero no pasa cuando nos limitamos, porque Dios sigue siendo todopoderoso. A Dios no lo limitó nada para venir a salvarnos. Es como cuando dices: no, si es necesario, hasta yo voy y lo hago. Así veo a Dios que lo hizo. Cuando Él vio que el hombre necesitaba ser salvo, dijo: por amor a ellos, si es necesario, voy a ir yo mismo y los voy a salvar. Y así fue. Porque no había nadie digno de venir a tomar ese lugar de juez y de proponerse en aquel lugar y de juzgar tus pecados y decirte: tú estás perdonado.
No había nadie digno de poder ir y pagar aquel precio y decir, ¿sabes qué? Todo esto pago por los pecados de aquella persona. No hay dinero que alcance, porque el pecado lo traemos de nacimiento. Estamos condenados desde que venimos a este mundo. A todo niño que nace, yo nunca le enseñé a mis hijos a echar mentiras y me mienten. Nacemos con el pecado. Yo nunca le enseñé a mi hijo a contestarle a su mamá y le contesta. Pero es porque nacen con el pecado. Yo como padre tengo la responsabilidad de guiarlo, de enseñarle principios, de enseñarle el amor de Dios, de enseñarle todo lo bueno, pero lo malo ya lo traía. Así está la iglesia. Lo malo ya lo tenemos, pero nosotros ya no somos niños, ya somos adultos y ya conocemos que ese perdón, esa restauración está en su palabra, que esa restauración está cuando yo voy de rodillas y me arrepiento de mis actos. Ya no soy un niño para que Dios venga y me trate como un niño. Soy un adulto y Dios te va a tratar como adulto. Y ese es el problema que están viviendo y que están en una línea. Están a nada de que Dios venga y los juzgue como adultos, en el que por el precio de tu poca incredulidad y de que por el precio de tu gran cantidad de pecados, Dios venga y te tome cuentas. Pero significa que si estás aquí, si puedes hablar, si puedes respirar, si tus rodillas se pueden doblar, tienes una oportunidad de ponerte a cuentas. Si te falta fe para ver a Dios en tu vida, es momento de ponerte a cuentas. Si te falta santidad para poder dejar a Dios actuar en tu vida, es momento de que nos pongamos a cuentas. Cuando esta iglesia en especial tenga esas dos cosas, entonces los grandes proyectos, las grandes metas, todo va a salir adelante. Cada plan que tengas para Dios va a salir adelante. Cada propósito que te hayas puesto para este año va a salir adelante. Pero hay que empezar a cambiar. Y si están aquí todos ustedes, es porque Dios quiso que en esta tarde estuvieras aquí. Y es porque Dios está esperando que en esta tarde te pongas a cuentas con Él. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, mi Señor, por todo lo bueno que eres, por todo lo grande que eres, porque solo tú eres Dios, porque solo tú, Señor, tienes el poder de crear todo lo que podemos ver. Y a ti, Señor, te debemos todo lo que tenemos, nuestra salud, nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, nuestro carrito, lo que tenemos, Señor, todo es por ti y te lo agradecemos. Gracias también por la salvación que nos has dado, Señor, que nos has permitido disfrutar de ese perdón. Y sabemos, Señor, que hoy podemos ir a ti porque hemos estado a cuentas y porque ese pecado con el que yo nací ya fue perdonado en la cruz. Nada te limitó, Señor, a que tú vinieras a salvarme, a que vinieras a perdonarme. Padre Santo, en esta noche te ruego, mi Dios, por mi vida, que perdones mis pecados, que me disculpes cada una de mis faltas. Padre, no necesito, Señor, decirlos porque lo sabes, pero aún así, Señor, te ruego que me perdones, porque si no lo expreso, Señor, podría ser que aún los esté deteniendo o abrazando. Dios, como iglesia, también nos hemos detenido y no hemos visto tu gloria, mi Dios, no hemos visto tu poder y todas las cosas grandes que quieres hacer, porque nos falta fe. Y Señor, estás haciendo milagros en otros lugares, sigues actuando de manera sobrenatural en otros sitios. Y aquí, Señor, quizás no. Y la razón por la que a lo mejor no aquí no se ve tu poder, pudiera ser la misma que aquella situación que pasó en Nazaret, que a causa de la incredulidad de ese pueblo, no actuaste, mi Dios, y no hiciste más milagros porque les faltaba fe. Mi Dios, en esta noche la iglesia te pide perdón. Cada uno de los que están aquí, Señor, escucha sus oraciones. Si hay alguien en esta noche, Señor, que no te conoce, mi Dios, que no salga igual. Si hay alguien, Señor, en esta noche que necesita de tu perdón, Padre Santo, escúchalo, ten misericordia. Si lo permitiste llegar, si le permitiste estar en este lugar, tú sabes cuál fue la razón. Tú conoces el propósito del por qué permites que pase todo lo que hoy vivimos. Todo está en tu control, Señor. Y si había alguien en este lugar que no te ha conocido como su Salvador, trabaja en este momento en su corazón.
todos con sus ojos cerrados. Si alguien en este lugar dice: Señor, yo nunca había escuchado que tú podías hacer milagros. Si hay alguien en este lugar que necesite reconocer a Dios en su vida, que estés aquí no es casualidad. Todas las circunstancias de lo que pasó en el transcurso del día te permitieron llegar, pero es con una razón: que te des cuenta que no debes de salir de este lugar sin reconocer que en tu vida necesitas más a Dios. En este lugar no hay personas perfectas, por el contrario, está lleno de personas que nos falta fe, que vivimos problemas, que tenemos enfermedades, que batallamos para pagar nuestras deudas, nuestros servicios, nuestros alimentos. Pero en este lugar hay personas que ya reconocieron que quieren a Dios en sus vidas. Y eso les ha dado una seguridad, que cuando mueran van a ir al cielo, no porque lo merezcan, sino porque ya pidieron ayuda y Dios los escuchó. Si en este lugar tú nunca has aceptado a Cristo en tu vida, si al morir no sabes a dónde va a ir tu alma, déjame decirte que si nunca te arrepientes, si no pides perdón, entonces irá al infierno. Pero en esta noche tienes oportunidad de decirle al Señor que te perdone, y ese perdón será perpetuo. Si en tu corazón hay sinceridad al buscarle, cuando salgas de este sitio, irás con una seguridad diferente, que fuiste perdonado, que Dios te ha salvado. Déjame hacerte una pregunta. Si sales de este lugar sin haber pedido perdón por tus pecados, ¿crees que irías al cielo? Si tu respuesta es que no, te invito a que hagas la siguiente oración en tu lugar. Señor Jesús, reconozco que necesito de ti en mi vida. Te doy gracias por esperarme y por permitirme llegar hasta este lugar. Te pido que entres en mi vida, limpia mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Ayúdame a ser una persona distinta. Todos los demás, si ya antes habían hecho esta oración y en este momento lo único que están haciendo es ponerse a cuentas con Dios, aprovéchalo. Dios estaba esperando este instante en el que reconocieras que le necesitabas. Continúen orando.